Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos del municipio de San Marcos del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema movimiento circular uniforme, que corresponde al área de Ciencias Naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Acompáñenme. Los objetivos a alcanzar son los siguientes. Describen con ejemplos de la vida cotidiana el movimiento circular uniforme. Demostrarán por medio de definiciones y ejemplos su comprensión de los conceptos básicos del movimiento circular uniforme. Y definirán los conceptos de frecuencia, periodo de rotación y los relacionarán con la rapidez lineal de un objeto que se mueve en movimiento circular uniforme. Los contenidos a desarrollar son movimiento circular uniforme, conceptos básicos. Comencemos. Vamos a iniciar definiendo qué es el movimiento circular. Tal y como lo podemos observar en nuestras ilustraciones, le vamos a llamar movimiento circular a aquel cuya trayectoria sea una circunferencia. Este movimiento también es llamado movimiento curvilíneo. Podríamos citar como ejemplos un disco compacto o CD que se va moviendo, las manecillas del reloj cuando están girando, las ruedas de un vehículo, el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra, los movimientos planetarios, un juego de una feria, entre otros. En términos generales, llamaremos movimiento circular, o diremos que un objeto está experimentando un movimiento circular cuando éste se mueve describiendo una circunferencia. Y este es el tipo de movimiento que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. Movimiento circular. Ahora hablaremos de en qué consiste el movimiento circular uniforme, que de aquí en adelante para nosotros movimiento circular uniforme lo abreviaremos con las letras MCU. Cuando hablemos de MCU nos estaremos refiriendo a movimiento circular uniforme. ¿Cuándo el movimiento circular es uniforme? Vamos a decir que el movimiento circular es uniforme cuando el objeto o el cuerpo que se está moviendo gira y da el mismo número de vueltas por segundo, todo el tiempo, de manera constante. Entonces, si esto sucede, decimos que este objeto o este cuerpo está experimentando movimiento circular uniforme, MCU. Recuerden entonces, cuando el objeto que gira da exactamente el mismo número de vueltas por segundo o por unidad de tiempo. Entonces en estos casos diríamos que experimenta MCU. Ahora hablaremos del movimiento circular uniforme visto desde dos perspectivas diferentes. La descripción del movimiento circular puede hacerse bien en función de magnitudes lineales, ignorando la trayectoria del movimiento. En este caso tendremos una velocidad y una aceleración a las cuales llamaremos tangenciales, es decir, tangentes a la circunferencia, o bien también podríamos nosotros analizar el movimiento circular con magnitudes angulares. En estos casos nos estaríamos refiriendo a velocidades y aceleraciones angulares. Estas serán las dos formas que nosotros tendremos de analizar el movimiento circular: desde la perspectiva lineal, recuerden, con velocidades y aceleraciones tangenciales, o desde la perspectiva angular, con magnitudes angulares. Aquí estaremos hablando de velocidades y de aceleraciones angulares. Ahora hablaremos sobre el radián. El radián es una unidad básica, fundamental para medir ángulos cuando nosotros estamos analizando objetos que se mueven en movimiento circular. En este caso, sabemos nosotros que una circunferencia se puede medir en grados y esta mide exactamente 360 grados. A este método de medición nosotros le llamamos método sexagesimal, pero podemos usar otro método que es medir los ángulos en radianes. El valor del ángulo θ en radianes se obtiene usando la siguiente ecuación.
diríamos que el ángulo θ en radianes sería igual a la relación del arco dividido entre el radio. Y tenemos ahí otra relación, podríamos despejar para arco y tendríamos que el arco debería ser igual al ángulo θ en radianes multiplicado por el radio. Estas formulitas o definiciones nos serán útiles al momento de que estemos trabajando con objetos que experimentan movimiento circular. Ahora hablaremos de otros conceptos básicos que son muy útiles en el movimiento circular uniforme. En este caso hablaremos del período, el cual vamos a representar con una letra T. ¿A qué llamamos período? El período de un movimiento circular es el tiempo que tarda una partícula o un cuerpo en realizar una vuelta completa, una revolución o un ciclo, es decir, 360 grados. Recuerden entonces, el tiempo que un objeto tarda en completar una vuelta o ciclo, a ese le llamaremos período. También tendremos que saber su definición, y la definición del período es igual a 1 dividido entre f, donde f es la frecuencia, de la cual hablaremos a continuación. ¿A qué le llamamos nosotros frecuencia? La frecuencia la representaremos con una variable f y se le denomina frecuencia de un movimiento circular al número de revoluciones o ciclos completos por unidad de tiempo. Imaginémonos, podemos ver en la ilustración un objeto que está orbitando alrededor de la Tierra. Podría ser un satélite. Si nosotros quisiéramos conocer el período, es decir, el tiempo que tarda este satélite en completar una vuelta, esto lo mediríamos entonces en unidades de tiempo, básicamente. Entonces diríamos, tarda 1 hora, 2 horas, 24 horas, qué sé yo, dependiendo del tiempo, para completar un ciclo o una vuelta completa. A eso nos estaríamos refiriendo del periodo T. Sin embargo, si nosotros quisiéramos analizar la frecuencia, entonces aquí ya diríamos cuántas vueltas, ciclos o revoluciones da en un determinado tiempo. Por ejemplo, en un día, en 2 días, en una semana, en un año. A ese dato nosotros le llamaríamos frecuencia, como bien lo dice su propia palabra. Con la frecuencia, es decir, cuántas vueltas o ciclos completa ese cuerpo en un periodo de tiempo determinado. Conociendo nosotros el periodo, podríamos calcular la frecuencia, porque la definición es la siguiente. Frecuencia es igual a la relación de 1 entre el periodo. Ahora vamos a hablar sobre otro concepto que es básico, al cual llamaremos posición angular, la cual vamos a representar con una letra P. Se define como la posición en un instante de tiempo determinado de un objeto o de un cuerpo que experimenta movimiento circular. Está dada por el ángulo θ, formado por el punto P, el centro de la circunferencia y el origen, tal y como podemos ver en nuestra ilustración. Vemos que estamos representando la posición angular con una letra P. Aquí podemos ver el objeto, que es esta partícula de color rojo, y aquí tenemos nosotros señalada su posición angular a medida que este va experimentando movimiento circular. Entonces, como bien lo dice la definición, la posición angular es la posición en un determinado instante de tiempo, y esta nosotros la vamos a poder encontrar si relacionamos la posición o el punto, el ángulo, el centro de la circunferencia y el origen con respecto a dónde comenzó el movimiento. Estos serían los elementos que vamos a relacionar cuando nosotros queramos trabajar con la posición angular. Luego hablaremos sobre el desplazamiento angular. El desplazamiento angular se define como la distancia recorrida por un cuerpo que sigue una trayectoria circular, y esta se expresa en radianes, en grados
en ciclos o en revoluciones. Cualquiera de estas unidades nos serán útiles. Entonces, vean la diferencia. Posición es como lo dice su nombre, el punto específico en el que la partícula se encuentra en determinado momento, y el desplazamiento angular es la distancia que esa partícula o que ese objeto recorre mientras experimenta un movimiento circular, y se puede medir en radianes, en ciclos, grados, entre otras. Y aquí podemos ver nosotros en nuestra ilustración que cierta distancia que aquí la podemos ilustrar, que recorre nuestra partícula mientras se mueve en forma circular, a esa distancia le vamos a llamar desplazamiento angular. Ahora vamos a definir qué es la velocidad angular. La velocidad angular se refiere al número de vueltas que da un objeto por unidad de tiempo mientras éste experimenta movimiento circular. Entonces significa que el número total de vueltas que un objeto, que una partícula experimenta por unidad de tiempo, a eso le llamaremos nosotros velocidad angular. Y la velocidad angular estará definida por el cambio en la posición angular dividido entre el cambio en el tiempo, que esto básicamente es igual a tener el ángulo o el desplazamiento angular dividido entre el tiempo. En este caso, como bien lo mencionamos, la velocidad angular, desplazamiento angular, que está representado por la letra θ, y el tiempo, que estaría expresado en unidades de segundos. Esta es la definición básica de la velocidad angular. Sin embargo, cuando nosotros conocemos el período, podríamos utilizar la siguiente definición. Podríamos decir que la velocidad angular sería igual al doble de pi dividido entre el período. Esta definición nos será útil cuando nosotros conozcamos el período. Ahora hablaremos sobre la velocidad tangencial o velocidad lineal, para la cual nosotros utilizaremos la variable v. ¿Qué es? Nos referimos nosotros a una velocidad tangencial o a una velocidad lineal a aquella que el objeto experimenta en un instante de tiempo determinado. Esta debe de tener magnitud, dirección y sentido. Se puede calcular a partir de la velocidad angular y se llama tangencial porque esta es tangente a la trayectoria circular. Entonces recuerden, la velocidad tangencial o lineal es tangente a la trayectoria circular y se define como la velocidad de una partícula o de un cuerpo en un instante determinado, mientras éste se mueve circularmente, tal y como lo podemos ver aquí. Vemos un móvil que va experimentando movimiento circular y aquí nosotros podemos ver el vector velocidad tangencial o lineal, que es básicamente la velocidad que experimenta en ese instante de tiempo específico. Ahora, la definición es velocidad tangencial es igual al arco dividido entre el período, que esto básicamente es igual al ángulo θ medido en radianes multiplicado por el radio dividido entre el período. Pero como nosotros sabemos que la velocidad angular está definida por el ángulo θ en radianes entre el período, entonces hacemos una sustitución y esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular multiplicada por el radio, porque sustituimos esta parte de aquí que estoy señalando, que básicamente es la definición de velocidad angular. Entonces al sustituir nos queda el producto de la velocidad angular por el radio, que es la definición que tenemos aquí, que será una de las más prácticas que vamos a utilizar al momento de calcular la velocidad tangencial o lineal. Sin embargo, cuál definición nosotros utilicemos dependerá del análisis de datos que hagamos para cerciorarnos de qué variables conocemos y cuáles no conocemos. Y también podríamos usar otra definición para velocidad angular, que es la que estamos mostrando en este momento, que me dice que la velocidad
lineal o tangencial es igual al doble de pi por r entre el período. Esa es otra de las definiciones que nosotros vamos a poder utilizar para el cálculo de la velocidad tangencial o lineal. Ahora hablaremos sobre la aceleración centrípeta, la cual vamos a representar con una A sub c. La aceleración centrípeta es la razón de cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, y esta va dirigida hacia el centro de la circunferencia. De ahí deriva su nombre, centrípeta, porque esta va dirigida al centro de la circunferencia. Tal y como podemos ver aquí en nuestra ilustración, vemos que esta partícula que se va moviendo circularmente o que experimenta MCU, en cada instante va experimentando una aceleración hacia el centro de la circunferencia, y esa aceleración, que la representamos por este vector que estamos señalando aquí, sería entonces la aceleración centrípeta, que es, repetimos, la razón de cambio de la velocidad en función del tiempo, es decir, si la velocidad aumenta o disminuye en función del tiempo. A eso le llamaremos aceleración centrípeta. Y la definición de aceleración centrípeta es la siguiente: aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividida entre el radio. Esa sería la formulita que nosotros utilizaremos más adelante cuando querramos calcular la aceleración centrípeta de un objeto que experimenta MCU. Ahora hablaremos sobre la fuerza centrípeta, la cual la representaremos con una F sub c. La fuerza centrípeta es la fuerza ejercida hacia el centro de la circunferencia, que se requiere para mantener el movimiento circular uniforme. Es decir, todo cuerpo o todo objeto que experimenta movimiento circular uniforme experimenta a la vez una fuerza que va en dirección hacia el centro de la circunferencia, y esa fuerza es conocida como fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es muy importante porque esta es la fuerza que se requiere para que el movimiento circular uniforme se dé o se mantenga. Entonces, básicamente esa sería la definición de fuerza centrípeta: la fuerza dirigida hacia el centro de la circunferencia y que es necesaria para que el MCU se mantenga o se dé. Su definición sería la siguiente, la tenemos acá: fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Esto obedeciendo a la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. De igual manera utilizamos acá esa definición y decimos que la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración centrípeta que éste experimenta. Como nosotros sabemos que la definición de aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, podríamos aquí sustituir aceleración centrípeta por su definición, que es la que estamos señalando aquí, y la definición de fuerza centrípeta nos podría quedar reescrita de otra manera como la masa multiplicada por la velocidad tangencial al cuadrado dividida entre el radio. ¿Cuál de las dos definiciones utilicemos? Eso dependerá de las variables que nosotros conozcamos en el problema que queramos resolver. Bien, ahora vamos a hablar, como ya conocemos, de los conceptos básicos que utilizaremos en movimiento circular uniforme. Vamos a hablar de algunas aplicaciones del movimiento circular en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos ver ahí en la ilustración una bicicleta, vemos sus ruedas que van girando, las ruedas o las llantas de cualquier vehículo, el rotor o las hélices de un helicóptero, los satélites que experimentan movimiento circular alrededor del planeta, juegos mecánicos, sistemas de transmisión por correas, entre otros. En términos generales, en la vida cotidiana, cualquier objeto o cualquier cuerpo que se mueva describiendo una circunferencia, nosotros diremos que estamos viendo casos de la aplicación de movimiento circular uniforme. Cualquier cuerpo, cualquier objeto que se mueva de manera circular. Aquí mostramos un resumen de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en el movimiento circular uniforme. Podemos ver
cada una de ellas, la definición de radián, de arco, de período, de frecuencia, velocidad angular, aquí tenemos sus dos definiciones, velocidad tangencial, de igual manera acá tenemos las dos definiciones, aceleración centrípeta y las dos definiciones de fuerza centrípeta. Recuerden que aquellas variables que tengan más de una definición, hay que estar muy atentos para poder identificar cuál definición o cuál fórmula es la que nos sirve para resolver determinado problema. Recuerden, esto dependerá de las variables que el problema me informe y de las que yo quiera encontrar. Hay que tener muy en cuenta entonces estas nuevas ecuaciones, que son las que nosotros utilizaremos de aquí en adelante específicamente para tratar casos de movimiento circular uniforme. Es momento de verificar lo aprendido. Para esto, ustedes en su cuaderno de anotaciones procederán a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1 dice: escriba la definición y la ecuación de movimiento circular uniforme, radián, arco, período, frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Recuerden, van a escribir su definición en palabras y su fórmula en el caso de que ésta exista. Número 2. Escriba la diferencia entre los siguientes términos: movimiento circular uniforme y movimiento circular, circunferencia y posición angular y desplazamiento angular, período y frecuencia, velocidad angular y velocidad tangencial. Número 3. Investigue e ilustre ejemplos de la vida cotidiana de cuerpos que experimentan movimiento circular uniforme, MCU. Y número 4. Consulte qué es un sistema de transmisión por correas y qué tipos hay. Recuerden que esto ustedes lo resolverán en su cuaderno de anotaciones. Pueden valerse de cualquier fuente de información, de su libro de texto, o buscar información en el internet. Los objetivos alcanzados en este tema son describir ejemplos de la vida cotidiana de cuerpos que experimentan movimiento circular uniforme, demostrar por medio de definiciones y de ejemplos la comprensión de los conceptos básicos de movimiento circular uniforme y definir conceptos como frecuencia, periodo de rotación y relacionarlos con la rapidez lineal o tangencial de un objeto que experimenta movimiento circular. Y los contenidos que hemos desarrollado son conceptos básicos del movimiento circular uniforme. Eso es todo por esta ocasión. Esperamos verlos muy pronto. Gracias.